que si me veo o no me veo, pues me puedo ver en el Barcelona, claro, también, y sería increíble, ¿sabes? Pero vaya, ir a Italia, creo que Johan ha ido muy bien, claro que yo estoy abierto primero Dios a lo que sea mejor para mí, no es como que yo quisiera decir, yo quiero estar aquí y ahí se me va a poner, porque pues tampoco es cerrarte puertas en otros lados, etcétera. Yo lo pienso y lo vivo así. Confío que si se me cumple esto se me va a dar donde sea mejor. Italia es una liga muy competitiva, muy física. Es algo que también de alguna forma me haría mejorar en eso. No sé, son tantas cosas que yo estoy trabajando, que estoy confiando en lo que sea mejor para mi carrera. Claro que estoy preparándome para lo que es el mundial, pues que es mi meta inmediata con los muchachos, y lo que pase después, pues al final pasará. El máximo responsable del fracaso del América en el último año y medio es única y exclusivamente el técnico André Jardine, que lo más probable es que se quede. No. ¿O a quién vamos a señalar? No. Con el dedo flamígero de la ley así. ¿A quién vamos a apuntar? Es una combinación de todo, desde los de arriba, que no pudieron hacer bien sus números, porque tanto la dirección operativa, quien abría la cartera, se la pasaba al director deportivo, no hacen buenas elecciones, una América que no venía haciendo ventas, por ende no tenían tanto dinero para entonces poder invertir en mejores jugadores, se traen a apuestas, ¿no? Jugadores que venían a complementar, no en realidad bombas, ¿no? Como casos de Maximán, obviamente los Zúñiga, Violante, Alex Gutiérrez, etcétera. Entonces, desde arriba viene la cosa y obviamente hasta el final dice Jardine, ahora sí escoge a tus jugadores, obviamente va a escoger lo que le pudieron ofrecer y pues no resultó. Entonces también se le debe de apuntar a Jardine porque al final fue su elección. En fin, es todo un combo entero de cosas que se hicieron mal desde hace rato. Se equivoca el brasilero, me parece a mí. Al Dímelo final tú. del torneo. Dímelo tú. A mí me parece que se equivoca por el tema, más que todo, uno, la planeación, por supuesto que es de todos, ¿no? Pero mira. Sí. Los que piensa la producción que podrían se salir deben ir. o Esta que es se la debieran producción, ¿no? Digo, se no deben sabemos. ir, pues la verdad es que juegan muy poco. Sí. Araujo desde hace cuánto no jugaba, Por entró eso. de centro delantero el otro día. A donde quiero llegar yo, a mí me parece que la planeación total del torneo fue muy mala. Digo, desde el torneo anterior. Y se ve reflejado en este. Esa es la verdad. Y después el brasilero me parece que toma un par de decisiones trayendo a los dos últimos brasileños. ¿Tres? Que Dourados llegó antes. Dourados llega al Pero inicio del torneo. tampoco se aclimató a la América. A eso quería ir, ¿no? Entonces a mí me parece que esa toma de decisión de él decir, quiero a estos dos, ¿no? Yo quiero empezar dando una mención al América, ¿no? Porque es verdad que América tuvo un torneo mediocre. Fue malito, se metió de panzazo, pero creo que América demostró en esta llave por qué es el más grande del fútbol mexicano, ¿no? En la jerarquía. Yo te voy a ser honesto, Jorgito, cuando vi que era Pumas América, dije, coño, en la madre, que va a estar difícil por lo que representa, porque es un partido, es un derbi, es un clásico, que ya sabemos todo lo que lo rodea, ¿no? Y América ya demostró su jerarquía y cayó bien. A ver, Jardine está caliente después del partido. Si empezamos a marcar todos los contactos dentro del área, pues vamos a acabar con 7 penaltis, 8 penaltis cada partido, ¿no? A mí no me gusta el reglamento, ayer lo platicaba yo con Eddie, nos estábamos whatsappeando durante el partido. A mí no me gusta el reglamento, se me hace mucha ventaja que avances, porque ni el 1 ni el 2 ganan, ¿no? Entonces, pero avanzan. Lo de Tigres ese es punto y aparte, porque Tigres jugó como lo que me parece que volvió a ser un equipo chico. Pero América ayer sí muestra su jerarquía, su grandeza y honor. Hay que darle su lugar, ¿no? Y Jardine irse, ¿y quién va a llegar con Jardine? Creo que ayer como perdió la América, Jardine volvió a ganar crédito, Jorgito, la verdad. Denle chance de que renueve al equipo, que vuelva a tener a levantarlo. Oiga, será Alex Ferguson estuvo 26 años, y no estoy comparando. Gasperini estuvo 9 en Atalanta, ¿no? Y así le vas buscando y vas encontrando. En México tenemos la cosa de que si un equipo uno pierde 4 partidos, empieza el público para afuera y te echa, ¿no? No, hay que cambiar un poquito ese chip. Creo que Jardine ha hecho un buen trabajo y estaba oyendo la nota, Jorge, y América es o gana títulos o no gana títulos, no hay más. Es el único. Y la verdad que pues, no puedes estar ganando siempre. Y otra cosa te voy a decir a ti, Jorgito. Veo difícil
muy difícil que alguien vuelva a ganar 3 títulos consecutivos también, ¿eh? Yo pensé que Toluca podía, pero se vio que no. Toluca se achicó y vamos a ir por un torneo nada más y no vamos a ir por el otro. Dices, caramba, ve por los dos, hijo, o sea, ve al Arsenal, ve a todo el mundo rompiéndose la guardia y usted, no, yo nada más voy por uno. Digo, bueno, que cada quien haga lo que quiera. Ya me alargué mucho, los saludo con mucho gusto. Sufrí ayer bastante, pero bueno, Pumas está en semis. Por eso lo noto más delgado. Se ve que fue al baño más de una vez, mi querido Sillón, en el partido entre Pumas y América. Y está bien. Sobre el Toluca lo vamos a comentar más adelante porque también hay cosas importantes que mencionar. ¿Sí? ¿DJ? Híjole. Hablar de Toluca. ¿Será? Lo haré yo. ¿Cómo estás, Pedro, Emilio? John, un placer estar aquí con ustedes. Coincido, la verdad es que la cara que da el América ayer fue bastante buena, se termina eliminando, lo que importa es avanzar y lo que dice en América es ganar o si no es fracaso, pero creo que 2 empates contra el número 1, contra el que era favorito, sin jugadores, sin nada de bancas. La verdad es que muy complicado lo que hizo André Jardine, lo platicábamos. Creo que es importante que le den espacio, que le den tiempo a esta América. Se viene el Mundial, hay chance de encontrar jugadores, de encontrar proyecto. Creo que sigue siendo una buena época para André Jardine, lo platicábamos también. Ahorita que decías lo de Ferguson, también está aquí, lo de Tuca Ferretti, y aún así él llega a Tigres y se pasa 3 años sin ganar. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Tigres? Después también estuvo como 2 años sin ganar. Es muy complicado ganar todo en el fútbol mexicano, por eso lo de los 3 títulos es algo maravilloso y todavía llegar a una cuarta final, eso creo que es algo que siempre va a quedar en la historia. Es muy complicado ganar todo en el fútbol mexicano y le tiran al Toluca, es increíble. Las ironías del fútbol y la vida. Arriba el norte, mi Vero González. Unos por lo menos siguen con vida en algo, ¿no? Tigres y Toluca, ¿cómo te va? Tristes estamos. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están en casa? Abrazo a todos. A ver, sí, estoy con ustedes en cuanto a wow, digna la manera de despedirse del América de liguilla por la puerta grande, me queda clarísimo, porque intentó, arriesgó, dieron todo desde el principio a fin de partidos. La verdad que Pumas se salva, ¿no? Por aquel penal fallido de Henry Martin, pero fuera de ahí estoy con todos ustedes. O sea, todo el torneo que nos dio el América, muy mediocre, sí, muy ahuecado, pues llegan de panzazo a la liguilla, y la verdad que cómo la juegan, como grandes, como siempre, como esas bestias cuando se meten a liguilla. Sabíamos que iban a sorprender, pero pues bueno, también nos dimos cuenta que hay otros que van creciendo mucho, que se van reforzando bien, que están haciendo las cosas bien y que se empiezan a convertir, ¿no?, en buenos rivales, y otros clubes que ya empiezan a competir, no nada más el América. Entonces, bien por el América. Al rato me voy a despinar y yo les voy a decir el por qué, para mi opinión, Jardine no debería de continuar en este club. Y eso se va a poner entonces apretado. Mi querido Emilio Chavalana, ¿cómo te va, papá? ¿Qué tal, compañeros? Los saludo con muchísimo gusto. Yo la verdad no me quedé tan sorprendido de que América se haya quedado fuera, porque pues todo el torneo lo vimos con 2 caras, ¿no? Una en donde querían hacer las cosas y otra en donde pues ya no le quedaba más y tenían que esforzarse un poquito para conseguir ciertos resultados, ¿no? Y creo que en esta llave que tuvimos pues fue esa doble cara, ¿no? De que llegábamos 3-0 en el primer tiempo, pues tenemos que mejorar un poquito, y salieron los goles, ¿no? Y muchos fueron por penal. El último es un poco gracioso que no lo anotaron y era el del pase, ¿no? Pero bueno, al final creo que América sí tiene que mejorar muchísimo, pero yo creo que nada más en un área, y sería la delantera. Digo, no sé si estén de acuerdo, pero creo que es lo que le falta a América para pues ya obviamente salir de todos esos problemas. Para mí es una limpia importante y de raíz, a veces pero me veamos parece, entonces... Jorgito, que menospreciamos, pero permíteme rápido, por penal, como si fuera fácil tirar penaltis, ¿no? O sea, hay que pararse y hay que meterlo. De ese lado donde lo falló Henry, lo voló el Chicharito también, ¿eh? Mira, entiendo lo que dice Emilio, porque yo pensé que Pumas iba a golear al América, te lo digo honestamente. Pero cuando cayeron los 3 goles tan rápido, dije... De hecho, digo que me estaba... Y lo primero que te puse, dice que te dije, falta mucho. Sí. Falta mucho. Y faltaba un memorial. O sea, no le quitemos crédito al América, creo yo, Jorgito, en cómo pierde, ¿no?
porque yo pensé que Pumas los iba a vencer más fácilmente por lo que había visto. Claro, porque también a eso me refería, de la jerarquía del América en la liguilla. Sí, los penales tienen que ocurrir si estás atacando, si estás en el área, si estás teniendo un poder ofensivo. Si no, no van a ocurrir. Tirado Cendejas también. Yo creo que ahí lo debió haber tirado Cendejas. Sí, yo también creo que Cendejas tendría que haber tomado la responsabilidad. La encuesta para que ustedes participen con nosotros en Punto Final la presentamos a continuación porque está también para que se ponga sabroso el tema. ¿Se terminó la era Jardine en América, sí o no? Y les presentamos... ¿Dónde voto? El calendario a través de tu celular, Sir John. Yo te enseño después cómo utilizar X, pero tú sabes. Tú sabes bien. ¿Cómo quedaron los partidos de semifinal? Por cierto, para que la gente sepa y también lo anote en su itinerario de la semana. Son 2 duelos, Pumas contra Pachuca, al igual que Chivas contra Cruz Azul. Primero el miércoles, la Máquina recibe al Guadalajara y los Tuzos a los Pumas. Los partidos de vuelta, sábado y domingo. El Rebaño Sagrado cierra contra la Máquina y Pumas hará lo propio el domingo contra Pachuca. No a mediodía como algunos pensaban, 6 del Pacífico, 9 del Este, en horarios ya definidos. América no mostró un gran fútbol, mostró ganas, lucha, entrega, pero desorganizado. Sí, de acuerdo con eso. Cuando la América fracasa, tienen que hacer una limpia total. Jardine viene de fracasar. Sí. Es un fracaso. Sí. No el partido contra Pumas, toda la temporada. Es más, la final te la adelanto, va a ser Pumas-Chivas. Pumas-Chivas, tu final. ¿Cómo ves la sinvergüenzada de Jardine diciendo que eran 6 penales, pero solo pitaron 4? Y le echó la culpa al poste, como si el poste se moviera, ¿no? Sí, no. Jardine perdió la capacidad de asombro y el problema es que pasa Pumas por reglamento, igual que pasó Chivas. Claro. Pero todo el mundo habla de la América. Qué reacción, qué maravilloso equipo, qué espectáculo mostró. Bueno, hasta que Keylor Navas se comió un gol de Cendejas. Sí. Pero cuando estaban curando a un jugador de Pumas en la banda y estaba tirado otro. ¿Cómo es posible que el árbitro reanude el partido así? No es posible. Pero bueno. Y Jardín, 6 penales. 6 penales quería. Y mandó una carta para que se leyera donde un poste evitó que América calificara. No, es patético. Es patético. Porque Pumas tiene un problema. Juega muy bien, 30 minutos, 25 si tú quieres, mete 3 goles muy buenos y después tira atrás. Y no tiene una defensa y no tiene banca tampoco para defenderse o hacer un cambio. Si tuviera el Memote, metes al Memote que cabecea todas en el área. Sí. Para meter gol o para despejar. De acuerdo. Y evita los centros del América. Necesitaban un tipo alto, grande, que no había. Es verdad. Entonces llegaban centros y centros y centros y finalmente los jugadores del América se tiraban a ver qué marcaban. Sí. Por ejemplo, el balón ese que va por el Vite, claro, que levanta el pie, es tiro indirecto, no es penal, lo marcan penal. Máximo. Penal faltando 1 minuto de juego. O 2 minutos de juego. Y después entra el jugador que nunca ha jugado con el América en toda la temporada. Sí. Entra a tirarse en el área. Néstor Araujo. Sí, clavado. Se tira en el área y el árbitro le dice, es un clavado, y eso, tarjeta. Jardine quería que pitaran penales. Quería que pitaran penal. No, era a base de penales. América no mostró un gran fútbol, mostró ganas, lucha, entrega, pero desorganizado. Sí, de acuerdo con eso. Pumas, justo semifinalista. Claro, porque además, pues si terminas en primer lugar, tienes opción a calificar. El reglamento te lo dice. Sí. Ahora, Pumas tiene que cuidar la ventaja. Debe aprender a cuidar la ventaja. Sí. Debe trabajar mucho el técnico de Pumas, Efraín, en cuidar la ventaja. No tirarse tan atrás. Defendían en su área chica. Y defender en el área chica es muy peligroso. Cualquiera te mete un gol. Bueno, el más chaparrito de la América le metió un gol de cabeza. Lo vi, Cendejas. No, y el otro. Y también, claro, también... El Chiquito Sánchez. Sí, Eric Sánchez, que luego fue fuera de lugar. Fue fuera de lugar, pero claro, metió un gol de cabeza en el área. Sí, lo vi. De acuerdo. Pero bueno, Pumas avanza merecidamente por posición en la tabla, pero sí había mucha diferencia en la tabla. El primero contra el octavo. Mucha diferencia. Más de 10 puntos de distancia. América ya está de vacaciones. No ha perdido más que un partido Pumas en toda la temporada. Contra Toluca. Bueno. En toda la temporada. Eso habla muy bien de Pumas, pero sí tienen que defenderse mejor, José Ramón. Yo estoy de acuerdo. ¿Verdad? Tienen que trabajar mucho en los balones centrados, en los balones parados. Tiene que trabajar mucho Pumas porque le pueden hacer daño. Ahí vienen Rondón
y Kennedy, principalmente. Sí, que son de Pachuca. peligrosos. Son Pero grandes juega atacantes. diferente. Pachuca juega diferente al América. No busca el penalti. No. Como lo buscó el América desesperadamente. Bueno, se tiraban en el área todos. Y les dieron 4. Y les dieron 4. Querían 6. Hombre. No, ya están de vacaciones. Ya están de vacaciones. Solo déjame cerrar el tema de América, José Ramón, con si dependiera de ti, ¿tú mantendrías a Jardine o le darías las gracias y por qué? Cuando el América fracasa, tienen que hacer una limpia total. Jardine viene de fracasar. Sí. Es un fracaso. Sí. No el partido contra Pumas, toda la temporada. Octavos de Entró la tabla. de panzazo a la liguilla. Y de los panzazo. eliminó Nashville en Conca Champions. Los eliminó Nashville. Tuvo verdad. 7 derrotas en la América. Es verdad. 7 partidos donde no pudo ganar. Es verdad. No solamente en la liga, contra el Nashville. Claro. Contra Los Ángeles, cuando sacaron a León. A León para llevar a la América al sacaron a Mundial de León para Clubes. llevar a la América al Mundial de Sí, Clubes. sí, sí, los sí. eliminaron. Sí. En todo lo eliminaron a la Ya América. son muchos fracasos seguidos. Entonces Jardín lo que tiene que hacer es persinarse e irse. E irse ya a Brasil. Pero manda tranquilizar. Jugamos con canteranos, por favor. Sus 3 brasileños, un desastre. Sí. Un desastre. Los Los que escogió. él pidió. Los escogió Jardín. De acuerdo. Por eso digo, después de otro fracaso y una eliminación, me pareció una sinvergüenzada salir a decir, y eran 6 penales. Sí, No, 6 penales. Quería un penal para el América por cada gol de los Pumas. Y llorar por el poste. No. Ya está. Listo. Cerrado el tema del América. Íbamos bien, teníamos un gran diálogo con Félix Aguirre. Lamentablemente él tuvo que hacerse a un lado para ocuparse de otras cosas. Y las nuevas autoridades del estadio jamás respondieron a nuestras inquietudes. Se rompió ese diálogo y no nada más eso, sino que nos han llegado correos amenazando que si rentas te suspenden los boletos para el Mundial, que van a tener prioridad para adquirir los boletos los que pagaron estos impagables paquetes para palcos de 1 millón y de 1,5 millones de pesos, ridículos precios, y varias situaciones que nos orillaron a acudir a una instancia judicial a pedir que se respete lo que establece claramente nuestro título de aportación. Sí, esta medida se aplicó ante 4 autoridades, vamos a llamarlas así. Va dirigida a FIFA, va dirigida a Estadio Banorte, va dirigida a Fútbol del Distrito Federal y va dirigida a Grupo Yamani. Entre hoy y mañana serán notificados por las 4 partes. Federal, las 4 partes, y es una decisión judicial que están obligados a acatar. Respecto a lo del FIFA, pues FIFA puede pedir lo que quiera, pero pues estamos en México y aquí nos rigen las leyes mexicanas. Ningún organismo internacional o privado va a venir a pisotear nuestras leyes y nuestros derechos, ¿no? Y hoy creemos en nuestras autoridades y así lo vimos con esta resolución que dieron. No voy a decir que a nuestro favor, sino a favor de la ley, la justicia y los derechos que tenemos adquiridos, ¿no? Bueno, así las cosas y uno tiene que preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué llegar a estos límites? ¿Por qué estas diferencias? Los pancoavientes han sentido prepotencia, abuso, han sentido que no han sido respetados, algunos evidentemente, y aquí está el resultado a través pues, de la gente que han contratado. A ver la respuesta de parte de los aludidos y las instancias legales. Pero sí, por lo menos desde afuera se ha escuchado esto de imponer y de decir, yo pongo las condiciones y el paquete de alimentos, etcétera. Uno no tiene que tomar partido con información completa, pero bueno, aquí está el derecho de réplica, ¿no? Abierto en ESPN para la contraparte. Si después de escuchar esto que logró León Lecanda hay gente que quiere comunicarse del otro lado, pues aquí estamos listos para escuchar sus versiones. Pero es triste, es penoso, es penoso. Y sí, el tema de que pues por más que venga la FIFA aquí, qué padre, la FIFA, su mundial, infantino, etcétera, pues hay un marco legal distinto que no tiene por qué imponer FIFA o saltar FIFA, nomás porque, ay, gracias por darnos un pedacito de mundial, ¿no? En fin, Desiré, Paco Gabriel, Miguel Ángel Briceño, buenas tardes y pues mal saborcito de boca, ¿no? Porque así tenemos a 20 y tantos días del Mundial en asuntos internos, externos, cosas que tienen que ver con la magna justa y como que raspones, diferencias, cosas inconclusas, etcétera. Sí, son demasiadas cosas, Javier. Buenas tardes a todos y me parece que esto responde primero a un principio pues muy, como se dice en términos legales, muy leonino de abarcar y de acaparar todo y pues hay un marco legal
y hay un principio de propiedad dentro de un territorio mexicano que es ineludible, y me parece que yo no sé cuál vaya a ser la resolución, están al menos en derecho de pelearlo y creo que van por buen camino. ¿Ustedes tienen alguien cercano que rente palco, que haya tenido palco? No. Porque, por ejemplo, sería interesante, hay exfutbolistas que tienen palcos, ¿no? ¿Cómo son las condiciones, quiénes aceptaron, qué, etcétera, ¿no? Es un tema que da para mucho. No es nuevo este asunto, viene ya meses atrás hablándose de diferencias, etcétera, y luego aparecen los propietarios del estadio diciendo, no, todo está en calma. Entiendo que por ahí Justino Compeán, expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol, fue la parte intermediaria. Vamos contigo, León, antes de saludar a Paco y a Desiree. León, cuéntanos si sabes algo más. ¿Qué reacción ha habido de la otra parte ante este magnífico reporte que nos has dado y que has investigado y que va a traer ronchitas y ronchotas las próximas horas? Sí, Javier, tendrá evidentemente que resolverse en favor de una o de la otra parte en las próximas semanas, porque estamos exactamente a 28 días del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 con las selecciones de México y Sudáfrica en este escenario, y todavía no hay un acuerdo después de más de 2 años de mesas de trabajo, de diálogo, de propuestas, de reglamentos, de soluciones entre uno y otro para tratar justamente de llegar a un punto medio en donde todas las partes estén contentas. Creo que lo explicaron ustedes muy bien, y lo mismo Roberto Ruano, el apoderado legal de esta Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, asociación civil. A ver, ¿qué es lo que va a pasar en las próximas horas? Nosotros ya buscamos a FIFA México, a FIFA con la sede en Zúrich, también a Grupo Yamani y a la administración del estadio. Hasta el momento no hemos tenido respuesta de ninguna de las partes involucradas. Lo que he podido averiguar es que tiene que ser notificado cada uno de ellos, porque son 4 partes involucradas, además de los afectados, ¿no? Como se sienten ellos, los titulares de palcos y plateas. Las 4 partes son las siguientes, mi querido Javier. Número 1, Fútbol del Distrito Federal SADCB. Esa es la razón social bajo la cual se construyó este estadio desde 1964 y se aperturó el 29 de mayo del año del año 1966. Esa es una de las subsidiarias. Otra, Grupo Yamani, otra, el Estadio Banorte, la administración actual, y la 4ª parte, la FIFA. Cuando sean notificados todos, entonces vendrá evidentemente la respuesta legal de ellos, y veremos cuál es, porque en este momento las medidas cautelares del juez federal son muy claras en favor de los titulares de palcos y plateas. Qué cosa. Y del paquete, León, ¿puede recordarle a la gente que fue uno de los temas más, digamos, discutidos, ¿no? Que de pronto parece que ya tenían un acuerdo, ¿no? Ya tenemos un acuerdo y de pronto, pero para el tema de bebidas y alimentos, ahí te va. ¿En qué consistió? Sí, mira, se les ofreció por parte de la administración del estadio paquetes de alimentos y bebidas por palco. El paquete más barato costaba $10,000 por partido, pero si un titular del palco, una empresa o un particular, decidía adquirir el paquete, tenía que comprar los 5 partidos del estadio, incluyendo el Colombia-Uzbekistán del 17 de junio, el único partido que no está programado en la fase de grupos para la selección mexicana, o que no seguiría la ruta del Tri si gana el grupo A, ¿no? 16avos y octavos de final. Si entonces estás hablando de $50,000, pues aproximadamente 900,000, un poco más de pesos, ¿no? Al tipo de cambio de hoy. Los paquetes más caros, bueno, llegaban a costos por encima de los $15,000 por partido. Entonces, pues eso, tenían que adquirirlos, y era más de $1 millón si querían tener alimentos y bebidas durante el Mundial. Entonces, básicamente los titulares de palcos y plateas decían, pues casi me estás cobrando el boleto y a sobreprecio, ¿no? Pero pues si esta es mi propiedad, ¿por qué? Y desde ahí, del hecho de que no tienen cajones de estacionamiento, del hecho de que hay un reglamento mediante el cual ellos no pueden digamos, subarrendar, vender, rentar sus lugares, regalarlos, cederlos, etcétera, heredarlos, ¿no? Como se establece en el título de propiedad, pues desde ahí no había un punto medio de acuerdo. Ahora, hay una confusión quizás en mucha gente y es importante aclararla, Javier. El estadio tiene 87,000 lugares aproximadamente con la remodelación. De esos 87,000 asientos, aproximadamente 15,000 son de los palcos y plateas. De esos 15,000, una parte, yo tengo entendido por fuentes que son aproximadamente 3,800, son propiedad de Grupo Televisa, Grupo Yamani. Entonces, con esos no había
tema, ¿no? Porque son sus asientos que han ido adquiriendo con el paso de los años. Del resto de los lugares, vamos a pensar en 11,000, 7,000 de esos 11,000 son los que están afiliados a la Asociación Mexicana de Palcos y Plateas, que son los que recibieron ayer la resolución del juez en su favor. Significa esto que hay una parte de titulares que no están afiliados y que pudieron ya haber llegado a un acuerdo con la administración del estadio, decir, pues sabes que yo soy una empresa, pues yo no me quiero meter en problemas legales, yo sí te compro el paquete de comida y bebida porque voy a atraer a mis clientes, voy a atraer a mis socios comerciales o a mi familia, lo que sea, ¿no? Pero los que son casi el 50% de esos 15,000 lugares, 7,000, son los que recibieron ayer la resolución del juez. Bueno, qué cosa. Si algún palcohabiente quiere expresar su opinión, pues estamos listos en la redacción de ESPN para recibir toda clase de reflexiones. Habrá quien diga yo estoy perfecto y habrá quien diga yo desde el principio me opuse, etcétera, etcétera. Pero bueno, qué pena que estemos hablando de esto. Y son noticias que salen de nuestras fronteras, León. Inevitablemente esta noticia pues, llega a Estados Unidos, llega a Europa, etcétera, ¿no? Claro. Sí, totalmente, Javier. Esta noticia evidentemente le va a dar la vuelta a muchos medios. Realmente nosotros estábamos haciendo, como se conoce con los reporteros, tú lo sabes porque coordinaste muchos periodistas en tu gestión anterior en Televisa, Javier, pero estábamos haciendo guardia literalmente aquí para ver sobre todo lo que les vamos a mostrar en imágenes un poco más adelante aquí en Equipo F, cómo ya están tapando las letras de Estadio Banorte para ponerle Estadio Ciudad de México, las obras, porque el primer minuto de este jueves FIFA tomó la administración del estadio después del partido de anoche entre Cruz Azul y Chivas. Y esto significa 4 semanas de trabajos intensos para dejar el estadio listo para el 11 de junio. Y justo ayer es el juez federal el que emite la resolución, notifica primero a la parte afectada, en este caso los titulares de palcos y plateas, y en estas horas, entre hoy y mañana, tiene que, repito, notificar a las otras 4 partes, ¿no? Oyamani, Banorte, FIFA y Fútbol del Distrito Federal SADCB. Y ya cuando notifique, pues entonces vendrá la respuesta legal seguramente para ver qué va a pasar. Por ahora, te repito, ya pedimos o dimos el derecho de réplica a estas 4 organizaciones. No hemos tenido respuesta hasta el momento, Javier, pero pues haciendo guardias como se gana la nota, como se dice coloquialmente, ¿no? A ver, con todo respeto, León, y tratando de ser objetivo, y si no que me desmientan mis compañeros, ahí donde estás, en esa toma, y lo que yo veo al fondo, haz de cuenta que fuera 1986, nomás con el Banorte, ¿no? O sea, no, o no. O cambió, Paco. Tú fuiste al 86. Pues cambió el árbol ese, la plantita esa que creció un poco. Los señores que están allá atrás no estaban. Mira, sería un poco extremo, pero hay una tira de pantallas de más de 2,000 metros cuadrados LED que si tú ahorita está apagada, ¿no? Pero si tú la ves de noche se ve estéticamente distinto, ¿no? La corona en color rojo y ciertas adecuaciones, por ejemplo, en el área de accesos, donde se han ampliado los torniquetes para las entradas de los aficionados, y la mayor parte de esta obra de remodelación que supera los 5,000 millones de pesos está en el interior del estadio, es donde quizás se puede observar un poco más. Pero sí, Javier, si tú eres muy exigente, estéticamente el estadio ha cambiado poco, ¿no? Después de esta obra de remodelación, sobre todo por fuera, en la fachada. Sí, por dentro, la iluminación y el sonido y parte de la distribución de los aficionados, porque había muchos palquitos estelares de ciertas marcas, etcétera. Se ve mejor, eso sí, le metieron tecnología. Hay quien dice, León, que no llegó a una cirugía plástica de esas que cambian a las personas, que es como si de pronto yo, ya cerca de los 60, tengo 56, me pongo Botox, así que un señor o una señora se pone Botox, ¿así quedó el Estadio Azteca más o menos? Bueno, te voy a decir una cosa, cuando empieza toda la obra de remodelación desde el 1 de junio del 2024, justo después de la final del 31 de mayo entre América y Cruz Azul, ya pensando en tener prácticamente 2 años de tiempo para dejarlo listo, una de las cosas que pidió el dueño mayoritario Emilio Azcárraga fue que se conservara la esencia del estadio. Por eso es que, por ejemplo, se demolió por completo toda esa
zona donde estaban las jardineras, los lounge en las esquinas, ¿te acuerdas, no? De Sí. una empresa de refrescos, y también los palcos, incluso el del propio Emilio Azcárraga y otros donde había, pues esto, ¿no? Jardineras, estéticamente no se veía bien. Todo eso se demolió, se cavaron, o excavaron, quiero decir, 14 metros, y ahí se construyeron los nuevos vestidores para que salgan por la zona central del estadio, nuevas oficinas, etcétera. Y toda esa parte pues se colocó embutacado, ¿no? Son los asientos más caros del estadio, se han vuelto obviamente parte de la zona hospitality, pero digamos, de una u otra manera se respetó la esencia del estadio. Quizá por eso es que tú no ves como una cirugía estética mayúscula, ¿no? Un cambio completo, pues no. Fíjate, tengo aquí un palcohabiente que me escribe, se llama David Álvarez López, y me dice, pagamos 90,000 pesos por palco. No sé cuántos palcos están, digamos, en este asunto colectivo, pero pagaron 90,000 pesos por palco y 3,500 por platea para la demanda. O sea, sí pusieron a trabajar a un grupo de abogados de buen nivel, por lo menos en los honorarios, ¿no? 90,000 pesos por palco y 3,500 por platea. Sí. Y están ahorita pues contentos con esta resolución. Pues podríamos sacar un cálculo. Ajá. Podríamos sacar un cálculo porque aproximadamente la asociación tiene unos 2,400 integrantes o afiliados que totalizan 7,000 lugares, porque puede ser un afiliado decir, pues yo solo soy dueño de una platea o de dos, y puede ser un titular de un palco que sea de 15 lugares o hasta de 20, ¿no? Porque también hay palcos que van desde los 7 hasta los 20 asientos, ¿no? Pero aproximadamente, para que te des una idea, si le costó eso a cada uno, 90,000 pesos, pues multipliquemos 90,000 por 2,400 y eso iría más o menos al budget, ¿no? Al presupuesto de la parte legal. ¿Cuánto te da eso, Mike? 12 millones de dólares. 12 millones de dólares pagaron, si es que entraron todos, como dice León. No, sí le saben los abogados. Sí. Dice, le pregunté, oye, ¿cuántos palcos hicieron la demanda? O sea, ¿cuántos palcos pagaron? Dice, pues no sé, me imagino que la mayoría, porque el beneficio nos los garantizaron y el beneficio era para los que pagaran. Sí, sí. Entonces, bueno, no sabemos mucho de leyes, no sabemos si viene un amparo, etcétera. A la asociación. Si viene un amparo y estas cosas, ¿no? O sea, siempre hay instancias, en fin, y no creo que la parte de Oyamán, Estadio Azteca, etcétera, no estuviera previendo esto que ocurrió. No, sería muy raro decir, oye, esto lo sorprendió, no lo esperaban, etcétera, ¿no? Mira, yo creo que de una u otra manera cuando empiezan las conversaciones, lo que nos decía Roberto Ruano es que había muy buen diálogo con Félix Aguirre, que era el director general del estadio, hasta que llegó la nueva administración, y hablo de la nueva administración después de la llegada del fondo de inversión, ¿no? De General Atlantic, y se nombró a un nuevo director general, Alexandre Costa, un ejecutivo portugués con mucha experiencia en clubes y en estadios de Sudamérica y europeos. Y ahí es donde dice Roberto Ruano que se rompió de una u otra manera el diálogo, porque ya no hubo ni tanto contacto con Félix Aguirre, ni tanto contacto con Justino Compeán, no hubo conversaciones con Alexandre Costa y ya con la administración, hasta que llegó ese reglamento en donde les decían, pues ni pueden ceder sus lugares, ni rentarlos, ni venderlos, tampoco pueden meter alimentos ni bebidas, no van a tener estacionamiento, y si no se cuadran de una u otra manera, pues entonces no van a poder venir a recoger sus boletos digitales para el día de partido. Y es así entonces que, repito, ¿no? Más o menos 7,000 de los 15,000 asientos, las personas que son dueñas de esos son los que están en la asociación y los que recibieron, ya te dicen con ese presupuesto, pues la resolución de un juez federal ayer, que obviamente tendrá que venir la respuesta, como bien dices, Javier, de las partes involucradas, ¿no? Incluso a ver qué piensa FIFA de todo esto, ¿no? ¿Y cuántos son? Porque mira, me está diciendo esta misma persona que en una carta firmada por el mismo... Como 2,400, más o menos. Sí, porque él pone, es importante señalar que los beneficios que en su caso se obtengan como resultado de las acciones legales se harán extensivos exclusivamente a quienes participen en las mismas. La asociación mantendrá informados a los participantes sobre los avances relevantes del procedimiento, ¿no? Entonces... Bueno, pues los que no le entraron a lo mejor no van a participar de estos beneficios, porque como bien dices, hay algunos a lo mejor que dijeron... ya están en un acuerdo, Javier. Exacto.
Eso, es que, mira, también muchos palcos son de empresas privadas. Entonces, a lo mejor una empresa, vamos a pensar, una tequilera. Dijo, dice, sí, yo le pago, yo yo no le quiero entro. aventar una bronca legal, ni pelearme con nadie. Yo te pago el paquete de alimentos y bebidas. De todas maneras, no estoy pagando el asiento, ¿no? Y dejo ya pasar a los clientes, los socios comerciales, a las familias de los ejecutivos, lo que sea, ¿no? Es decir, por eso no todos están en este supuesto, pero en este supuesto están 7,000 lugares de 87,000. O sea, no es tampoco un margen tan poquito o tan chico, ¿no? Estamos hablando de más del 10% de los asientos, ¿no? Muchas gracias, León. Un poquito menos del 10%, perdón. Gracias, León. Te encontraste con la nota del día, la buscaste y bueno, pues estaremos buscando reacciones por todos lados. Aquí lo vieron ustedes en ESPN con León Lecanda. Muchas gracias, León. Vamos a una pausa y nos metemos de lleno al tema de las semifinales. Estamos de regreso en la mesa de especialistas y saludo con mucho gusto a Roberto Ruano, quien es el secretario de la Asociación de Titulares de Palcos y Plateas en el Estadio Azteca, hoy Estadio Ciudad de México, porque ya desde anoche lo tiene FIFA. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes, bienvenido. Jorge, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Heriberto, y a todos los demás de la mesa y sobre todo a toda la gente que escuche y los... Aquí estábamos con Ángel García Toraño, con Rubén Omar Romano, con Jorge El Pecho Torres Nilo. Oye, Roberto, platícanos qué ocurrió el día de hoy en las inmediaciones del Estadio Azteca. ¿A qué fueron? ¿Qué pasó? Fíjate que a raíz de los comunicados del estadio, un poco agresivos en contra de titulares de palcos y plateas, en donde nos condicionan los boletos a cambio de no anunciarnos para rentar, de no poder introducir alimentos y bebidas, de que las pláticas con el estadio después de que Félix Aguirre tomó otro camino dentro del mismo, se rompieron, pues no tuvimos ya respuestas del estadio y el equipo jurídico de la asociación encabezado por el doctor Valfré Morales decidimos pues ir judicialmente a exigir que se cumplan nuestros derechos. El día de ayer fuimos notificados por un juzgado federal que habían aceptado nuestra demanda y se dictaron 4 medidas precautorias en contra de FIFA, en contra del Grupo Yamani, en contra del Estadio Banorte y en contra de Fútbol del Distrito Federal. Y el día de hoy, pues dimos a conocer a los medios esas medidas que nos fueron otorgadas. Ahora, ¿qué significa esto, Roberto? Ya ganaron los dueños de palcos y plateas la posibilidad de tener sus boletos para la Copa del Mundo sin tener que pagar. Ya ganaron que puedan meter alimentos y bebidas al palco durante los partidos. Ya recuperaron sus estacionamientos. ¿Qué pasa? ¿Ya se ganó o todavía habrá que esperar? Hay que esperar a que el estadio conteste, seguramente lo hará, seguramente buscarán recursos para evitar que se cumpla lo establecido en nuestros contratos y pues nosotros seguimos abiertos y dispuestos al diálogo porque todo esto se puede negociar. Lamentablemente pues el estadio unilateralmente rompió las pláticas. En el momento que llegó el nuevo director del estadio, que no me sé ni su nombre, que jamás hubo un comunicado para informarnos quién era. Y bueno, estas pláticas positivas que llevábamos con Félix Aguirre de un día a otro dejaron de existir y nos orillaron a tomar estas medidas. Nosotros no sabemos qué van a contestar ellos, pero estamos preparados jurídicamente. Oye, Roberto, ¿pudieran utilizar el estadio, la firma del nuevo contrato del Estadio Banorte que les hicieron pues ahí plasmar en un documento que no sabían ustedes qué contenía? ¿Puede ser utilizado en su contra ahora esto? Nuestro abogado Valfré Morales nos explicó muy claro que una firma de un contrato privado jamás puede estar por encima de la ley o de un contrato como el que tiene Fútbol del Distrito Federal con palco y plateavientes. Entonces, pues siempre va a ser primero el contrato y las leyes mexicanas antes que cualquier reglamento. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Cómo estás? Lo conozco desde bebé. Yo te hice americanista, Ángel, yo te llevaba
No, ya Bueno, le mira, Pumas. mi papá, no exageres, pero sí, Roberto. Ya le va Roberto, Pumas. No, Claro. más en la vida. El duelo contra Universidad dijiste que iba a ganar Pumas. Claro. Sí, pensé que iba a pasar Pumas, pero bueno, pues es parte de mi trabajo. Querido Roberto, me parece que es importante dar una especie de datos y cronología de lo que ha venido pasando. Primero, en el 70 se utilizaron los palcos sin ningún problema, en el Mundial del 70, en el Mundial del 86 también, para que la gente lo sepa, y los que son tenedores de palcos. Ahí en y de 86 plateas ya lo también. sacaron del estacionamiento techado, ¿no? Sí, porque en el contrato que pues, se hizo justamente con fútbol del Distrito Federal, porque esos son los títulos de propiedad con el fútbol del Distrito Federal, primero eran adentro, luego lo sacaron y luego había espectáculos. Es más, Nos sacaron mentiras. Dime. Nos sacaron del estacionamiento techado con mentiras. Pero con un oficio que Protección Civil prohibía que se volvieran a usar esos lugares porque eran un lugar para desalojar gente en caso de una contingencia. Lo respetamos y un año después lo sacaron a la venta. Es mentira y tienes razón, y te acordarás muy bien porque también cantó Michael Jackson, cantó Elton John. Entonces, para la gente que de repente no está enterada, y los conciertos también podías ir, estuvo el Papa, estuvo la pelea de Julio César Chávez, y luego esos estacionamientos los utilizaron para hacer conciertos y bailes. Me acuerdo perfectamente. Y ahora se tiene que pagar. Lo sacaron a la venta. Se tiene que pagar. Situación que ahora están queriendo hacer con los alimentos y bebidas. Porque es importante, Roberto, que tú manifiestes que todos los palcos, o dueños de los palcos, tuvieron que ir a firmar ese documento que dice Jorge, pero que los costos eran impagables, porque ellos querían recuperar dinero de alguna manera, amenazándonos con que no íbamos a poder utilizar los palcos. Y entonces tenías que pagar, el más barato costaba, ¿qué? ¿$1 millón de pesos? ¿O cuánto costaba? Sí, pero otra vez con mentiras, porque fue el preregistro para el Mundial. Sí. Y para completar el preregistro había que firmar una hoja donde decía que aceptábamos el reglamento de FIFA. Sí. Y venían los links, y también venía un link que decía Estadio Banorte. Pero cuando tú picabas ese link en ese momento te decía página no disponible. Correcto. Nosotros tenemos una fe de hechos ante notario que certifica esto. Y si no firmábamos esa hoja, quedamos fuera del preregistro de FIFA. Entonces, con engaños nos hicieron firmar ese documento, pero no tiene ninguna validez sobre el contrato. Nuestro contrato es claro y específico. No estamos pidiendo absolutamente nada fuera de la ley, ni que ya nos hayan otorgado en mundiales pasados, ni en eventos, conciertos, mundial juvenil, universiadas, olimpiadas, y en todos los eventos que se celebran en el recinto. El título establece que podemos entrar y no entramos gratis, ya pagamos. Claro, por la inversión para comprar palcos y plateas. Con ese dinero se construyó el estadio. Costaban $1 millón de pesos no los nada. Que quede claro, ni vamos a entrar gratis. Ya pagamos por todo lo que haya por 99 años. A ver, esto es muy importante. El juzgado federal va a notificar a el Estadio Banorte, a la FIFA o al Grupo Yamani las 4 peticiones que se hicieron, que en teoría un juez ya dio por válidas, las ustedes presentaron, que queden muy claras: alimentos y bebidas, poder ingresarlos a tu palco, estacionamiento, y ahí se dirá qué estacionamiento darán o no. La otra es poder rentar, vender, porque eso se está hablando mucho, de que no se va a poder vender o rentar tus boletos, tal. Y hay un cuarto punto que no me acuerdo, Roberto. Nos previendo que con esto el estadio o FIFA decida no querernos dar nuestros boletos para el Mundial, la cuarta medida que nos otorga el juez federal es que si no recibimos los boletos, podemos ingresar mostrando nuestro título. El título de propiedad. Pero ¿cómo le va a hacer alguien si rentó su palco? Y rentó su palco, le va a dar el título de propiedad, que está otro nombre y tal. Eso va a acabar siendo medio complicado, porque no todo el mundo llega al mismo tiempo o juntos. O hay gente que son varios dueños de un palco. Número de lugares y con eso puedo entrar. Pero si llega Jorge por su lado y yo por mi lado... No, hay que llegar juntos nada más. Lo que pasa es que Jorge no quiere pasar el Uber.
Adelante ustedes, Pecho. No, pues, o sea, yo más como siguiendo el punto, si alguien compra un boleto que la FIFA ya le vendió y llega antes que el dueño del palco y está sentado, o sea, ¿cómo va a ser? No, pero es que a la venta los boletos de palco no han estado nunca. O sea, no puedes llegar y que tu lugar esté ocupado. Ojo, Ángel, que para este registro ante FIFA, a ver, Roberto, corrígeme si estoy mal, pero hubo gente que no pudo hacer ese preregistro porque le estaban solicitando, ¿no?, la cesión de derechos notarial o del contrato original, y mucha gente no pudo conseguirlo y a ellos no les respetaron esos. Y entonces esas plateas y esos lugares de palcos sí los pueden poner a la venta. No creo. Justamente la cuarta medida que otorgó el juez es esa. A la gente que no se registró puede entrar con su... O sea, sí puede entrar, ¿no? Con su título de propiedad. Dice el juez. El problema es que el día que llegues, el día de partido, pases el primer arco de seguridad. Porque va a haber 3 arcos de seguridad. Yo una pregunta, ahí, Roberto. Dime, Rubén. Ya es el tercer mundial que se va a efectuar acá. ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Qué pasó en los anteriores? En los anteriores no pasó nada. Respetaron nuestros títulos como viene establecido claramente cuáles son las condiciones en las que podemos ir. Yo sigo sin entender por qué ahora cambiaron, por qué ahora quieren comercializar todo y como no les salieron los números, pues quieren desquitarse con nosotros. Aquí hubo un error de origen, Rubén. En los contratos está claramente establecido que si el estadio, en este caso, pues, Banorte, creo que se llama ahora, para mí siempre será Estadio Azteca, el estadio le da a FIFA en renta o en préstamo, o no sé bajo qué condiciones, a FIFA el estadio para el Mundial. Pero hay una cláusula de nuestros contratos, la número 17, que dice textualmente que si el estadio lo venden, prestan, rentan, ceden a un tercero, como fue, están obligados a decirle, en este caso a FIFA, que esos lugares de palcos y plateas no pueden usarse porque ya están vendidos. Y en esta ocasión el estadio omitió decirle a FIFA esto. Y esto está ocasionando problemas en cascada. Porque entonces FIFA dice, a mí me lo das completo. Y el estadio dice, perdón, pero tengo este compromiso. FIFA dice, a mí me pagas. Y pues ahora quieren desquitarse, están viendo cómo sacar el dinero para pagarle a FIFA el error que ellos cometieron. Ahora, hay un tema muy importante, Roberto, para la gente que tiene plateas y palcos. Hay una afiliación, porque hay un representante legal que está representando, valga la redundancia, a todos los palcohabientes. Lo que ustedes han hecho, si hay alguien que no se afilia, nos dirás cuántos son los afiliados y cuántos faltan por afiliarse, el que no se afilia no tendría los derechos que este juzgado federal va a otorgar. O sea, si tiene Pecho un palco y no está afiliado, no va a gozar de estos derechos. ¿Y qué tendría que hacer para afiliarse? Pues que se afile, que entre a nuestra página web, que es www.amtpp.com, y ahí es muy sencillo afiliarse y con gusto lo sumamos a esto. Pero efectivamente, esta medida aplica únicamente a afiliados. O sea, si alguien no se afilia y quiere buscar su estacionamiento, pues no está afiliado, pues no va a entrar con su coche. No va a entrar y va a poder meter alimentos y bebidas, así es. ¿Cuántos palcos son? Sí, ¿cuántos son? Palcos son más de 2,000, ¿no? Arriba de 600 palcos y cerca de 8,000 plateas. Estamos hablando de un universo de 15,000 lugares. Las cosas en Coapa empezaron a moverse distinto después de un semestre donde América dejó demasiadas dudas internas, y dentro de toda esa reorganización ya comenzaron a aparecer decisiones que hace unos meses parecían imposibles. Porque mientras mucha gente estaba pendiente de posibles refuerzos, dentro del club ya tomaron postura con 2 futbolistas que estaban lejos del entorno azul crema y que ahora van camino de regresar bajo una presión enorme. América ya empezó a definir parte de la plantilla para la Apertura 2026 y entre esos movimientos aparecen 2 nombres que generan debate inmediato entre la afición, Cristian Calderón y Emilio Lara. Ambos terminarán sus préstamos con Necaxa y todo apunta a que volverán a Coapa para integrarse otra vez al primer equipo de André Jardine. Pero el tema fuerte no es el regreso. El tema fuerte es cómo van a regresar. Porque según información de SPN, dentro del América existe una postura clarísima con los 2 jugadores y la directiva ya habría dejado una advertencia interna bastante seria.
Tanto Chicote Calderón como Emilio Lara tendrán reglas disciplinarias estrictas desde el momento en que vuelvan al club y cualquier problema fuera de línea podría terminar provocando consecuencias durísimas dentro de la institución. En Coapa quieren margen de error mínimo. Y eso cambia completamente la lectura de esta historia. Porque América no está trayendo de vuelta a 2 futbolistas solamente para completar plantilla. El club quiere recuperar versiones competitivas, comprometidas y mucho más controladas dentro y fuera de la cancha. La exigencia será total y André Jardine también tendrá peso importante en esa evaluación durante la pretemporada. En el caso de Cristian Calderón, el lateral pasó toda la temporada 2025 a 2026 jugando con Necaxa, donde logró recuperar cierta estabilidad futbolística después de momentos muy irregulares en su carrera. Del otro lado aparece Emilio Lara, quien lleva desde la apertura 2024 con los Rayos y que durante mucho tiempo parecía totalmente fuera del panorama azul crema. Por eso este regreso llama tanto la atención, porque hace no mucho parecía que ambos estaban mucho más cerca de una salida definitiva que de una nueva oportunidad en América. Y aún así, el club decidió abrirles otra puerta. Eso sí, bajo condiciones mucho más duras. La advertencia interna sería tan clara que cualquier acto de indisciplina podría terminar incluso en separación inmediata del equipo o rescisión contractual. Un mensaje bastante fuerte considerando el momento que vive el América después de un torneo donde varias decisiones internas quedaron bajo la lupa. Ahora la presión cambia completamente para los dos. Ya no se trata solamente de rendir en la cancha. Se trata de demostrar que pueden sostenerse dentro del entorno más exigente del fútbol mexicano sin volver a caer en errores que en Coapa ya no quieren tolerar. Porque en América pueden perdonar un mal partido. Lo que parece que ya no están dispuestos a perdonar es perder el control del vestidor. Todavía no termina de acomodarse el golpe que dejó la eliminación del América, y en Coapa ya empezó a cocinarse un movimiento que podría romper por completo el mercado del fútbol mexicano. Porque mientras mucha gente esperaba cambios normales después del Clausura 2026, dentro del entorno azul crema comenzó a aparecer un nombre que automáticamente levanta tensión, debate y muchísimo ruido: Juan Brunetta. Y el problema no es solamente futbolístico. El problema es el precio. Porque traer al actual jugador de Tigres no sería una operación cualquiera. América tendría que meterse en una negociación gigantesca contra uno de los clubes más duros del fútbol mexicano cuando se trata de vender figuras importantes. Y desde Monterrey ya dejaron claro que el argentino no saldrá barato bajo ninguna circunstancia. De acuerdo con información de Edu Torres, Tigres tendría completamente definido el piso económico para empezar siquiera a escuchar propuestas por Brunetta. El número ya empezó a circular fuerte alrededor del entorno azul crema y dejó helados a muchos aficionados del América. $8 millones. Pero ahí no termina todo, porque según la misma información, esa cifra apenas abriría la conversación. La postura real de Tigres sería todavía más alta y la negociación difícilmente bajaría de los $10 millones. Una cantidad enorme incluso para un club con el poder económico del América. Y eso cambia muchísimo la lectura de esta historia. Porque cuando en Coapa empiezan a valorar operaciones de ese tamaño después de una eliminación tan dolorosa, significa que la reestructuración del plantel va mucho más en serio de lo que parecía hace apenas unas semanas. América sabe que necesita recuperar impacto ofensivo, desequilibrio y jerarquía en la parte final del campo, especialmente pensando en el escenario que vive Diego Valdés y las dudas que empezaron a crecer alrededor de varias piezas del ataque azul crema. Ahí es donde el nombre de Brunetta empezó a tomar fuerza. El argentino de 29 años encaja perfectamente en un perfil que América conoce muy bien. Enganche con movilidad, último pase, golpeo de media distancia y capacidad para romper partidos cuando encuentre espacios. Y además hay otro detalle que dentro del entorno americanista comenzó a llamar muchísimo la atención. Su camino recuerda bastante al de Diego Valdés, porque ambos explotaron fuerte en Santos Laguna antes de convertirse en objetivos importantes de clubes grandes. Incluso la edad encaja casi de manera idéntica con el momento en que el chileno terminó aterrizando en Coapa para convertirse después en una de las figuras ofensivas del proyecto azul crema. Por eso este rumor empezó a crecer tan rápido. Porque mucha gente dentro del americanismo ya empieza a imaginar a Brunetta ocupando ese lugar creativo que durante mucho tiempo tuvo Diego Valdés. Y en un mercado donde varios nombres empiezan a moverse alrededor del América, el argentino aparece como uno de los perfiles más pesados que se han filtrado hasta ahora. Eso sí, Tigres tampoco parece dispuesto a regalar absolutamente nada. Y cuando desde Monterrey ponen una barrera cercana a los 10 millones, el mensaje es clarísimo. Quien quiera llevarse a Brunetta tendrá que entrar a una pelea seria. La pregunta ahora empieza a dividir fuerte al americanismo, porque talento tiene de sobra. Pero no cualquiera puede cargar el peso que significa ponerse la camiseta del América justo después de un semestre donde la presión volvió a explotar en Coapa. El mercado alrededor del América empezó a calentarse muchísimo más rápido de lo que muchos imaginaban, y ahora apareció un nombre que hace apenas unos meses parecía completamente imposible de relacionar con Coapa.
porque mientras la directiva azulcrema sigue revisando opciones para reconstruir parte del plantel rumbo a la apertura 2026, dentro del fútbol mexicano comenzó a tomar fuerza una situación inesperada con Víctor Guzmán. Sí, el Pocho. Y lo más llamativo de todo es que su futuro podría quedar totalmente abierto en las próximas semanas. El mediocampista ofensivo atraviesa momentos de muchísima incertidumbre en Pachuca. Aunque logró recuperar protagonismo y volvió a mostrar esa intensidad que durante años lo convirtió en uno de los volantes mexicanos más peligrosos de la Liga MX, dentro del entorno tuzo todavía no existe claridad sobre qué pasará con él después del torneo. La situación empezó a llamar fuerte la atención porque Chivas, dueño actual de su pase, tampoco tendría intención de reincorporarlo al proyecto rojiblanco. Y eso dejaría al Pocho prácticamente con el camino libre para negociar como agente libre en el siguiente mercado. Ahí es donde el escenario empezó a ponerse interesante para varios clubes. Durante la transmisión del partido entre Pachuca y Pumas se reveló que existen varios equipos siguiendo de cerca la situación del mediocampista mexicano. Solos de Tijuana aparece como uno de los más interesados debido al proyecto que quiere levantar Sebastián Loco Abreu. Santos Laguna también analiza seriamente buscarlo para reforzar su medio campo y León, ahora impulsado por nuevos inversionistas, tampoco quiere quedarse fuera de la pelea. Pero alrededor del América también comenzaron a levantarse miradas. Porque en Coapa saben perfectamente qué tipo de jugador es el Pocho Guzmán cuando encuentra confianza, ritmo y un entorno competitivo fuerte. Un volante ofensivo con llegada, carácter, gol y muchísima intensidad para jugar partidos grandes. Y en un momento donde América analiza modificar piezas importantes del medio campo ofensivo, el nombre de mexicano empezó a entrar poco a poco en conversaciones alrededor del club, sobre todo por un detalle clave. Su situación económica sería muchísimo más accesible que la de otros nombres que están circulando actualmente en el mercado. Mientras América analiza operaciones gigantescas como la posible llegada de Juan Brunetta por cifras cercanas a los $10 millones, el caso del Pocho representa una oportunidad completamente distinta, porque llegaría prácticamente libre. Y además su salario está lejos de romper el mercado mexicano. Se estima que Víctor Guzmán maneja ingresos de entre 12 y 17 millones de pesos mexicanos al año, números considerados bastante manejables para cualquier club grande de la Liga MX. Mucho más tomando en cuenta la experiencia, el liderazgo y el peso ofensivo que todavía conserva dentro del fútbol mexicano. Y cuando América empieza a entrar en etapas de reconstrucción, ese tipo de perfiles suelen llamar muchísimo la atención. Porque el Pocho no necesita adaptación al país, conoce perfectamente la presión de equipos grandes y además tiene algo que en Coapa siempre pesa muchísimo: experiencia ganadora. El mediocampista suma 269 partidos oficiales en Liga MX, 65 goles y 39 asistencias entre Chivas y Pachuca, además de varios títulos en el fútbol mexicano. De hecho, muchos consideran que su mejor versión apareció justamente bajo el mando de Guillermo Almada en Pachuca, donde logró convertirse en uno de los mediocampistas mexicanos más agresivos ofensivamente dentro de la liga. Por eso el ruido empezó a crecer. Porque mientras varios equipos ya se mueven alrededor del Pocho Guzmán, en América también entienden que el mercado no siempre se gana gastando más dinero, a veces se gana detectando oportunidades antes que todos los demás. Y con el futuro de varios jugadores todavía en el aire dentro de Coapa, el nombre del Pocho empieza a meterse poco a poco en una conversación que hace muy poco nadie veía venir.